Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que se encuentren maravillosamente bien y sobre todo, con esa energía efervescente que necesitamos para embarcarnos en conversaciones apasionantes. Hoy estoy especialmente emocionado de compartir con ustedes un tema que, sin duda alguna, ha estado resonando con fuerza en el vasto universo del entretenimiento y, de manera muy particular, en el vibrante ecosistema de las redes sociales. Nos vamos a sumergir, con la lupa puesta y la curiosidad al máximo, en un acontecimiento reciente que ha capturado la atención de incontables fans y seguidores de dos de las figuras más queridas y comentadas del panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, el título no miente y la expectación está justificada. Hoy desgranaremos los entresijos de por qué Kerem Bürsin, al ser abordado con una pregunta sobre Hande Erçel, pareció dar una especie de huida, o como mínimo, manifestó una reacción que muchos interpretaron como una mezcla de sorpresa y evasión. Estas situaciones, como bien sabemos, siempre desatan un torbellino de especulaciones, y aquí estamos, como siempre, para diseccionar cada detalle, explorar las posibles causas y, por supuesto, dar voz a sus valiosas opiniones. Pero antes de zambullirnos en este intrigante misterio, les recuerdo, con el cariño de siempre, que si aún no se han unido a nuestra comunidad, este es el momento perfecto para suscribirse al canal. Es un gesto completamente gratuito que les asegurará no perderse ni una sola de nuestras inmersiones en el mundo del entretenimiento. Activen esa campanita de notificaciones y YouTube se encargará de avisarles cada vez que publiquemos contenido nuevo. Su apoyo incondicional es para nosotros una inyección de motivación indescriptible. Así que detengámonos un instante y reflexionemos, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Para aquellos que quizás no estén al tanto de los detalles o que deseen un refresco, la escena se desplegó en un evento reciente donde Kerem Bürsin fue abordado por un grupo de periodistas ávidos de noticias. La pregunta, como era casi previsible y como suele suceder cuando se menciona a estos dos talentosos actores, giró en torno a Hande Erçel. La reacción de Kerem fue cuanto menos llamativa. No se trató de una respuesta directa y serena, sino más bien de un gesto de repliegue, un movimiento que muchos interpretaron como un intento de eludir la pregunta o, a su vez, como una señal de que la misma le había pillado por sorpresa. Las cámaras, siempre presentes, capturaron ese preciso instante y, como es habitual en esta vertiginosa era digital, el clip no tardó en viralizarse, propagándose como la pólvora en cuestión de minutos. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de especulaciones. ¿Por qué esa reacción tan particular? ¿Qué se esconde detrás de esa aparente incomodidad? Las teorías se multiplicaron y hoy nuestro objetivo es intentar poner un poco de orden en este fascinante revuelo. En primer lugar, es fundamental que revisitemos el contexto de la relación que unió a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos actores alcanzaron la fama mundial gracias a su participación estelar en la aclamada serie Sen Kalkam. La química que desbordaron en pantalla era palpable, innegable, y esa conexión trascendió la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas por el público a nivel global. Durante un periodo considerable, su relación acaparó titulares y conversaciones en los medios, tanto turcos como internacionales. Compartieron momentos, publicaron fotos que derretían a sus seguidores, y la audiencia se enamoró perdidamente de su historia, tanto la que se desarrollaba en la pantalla como la que parecía acontecer en sus vidas privadas. Sin embargo, como suele ser el sino en el a menudo volátil mundo de la farándula, las relaciones sentimentales a veces toman rumbos divergentes. Y fue precisamente después de que su separación se hiciera pública y se confirmara oficialmente que las preguntas sobre el otro se volvieron aún más frecuentes y, es plausible, un tanto más delicadas de abordar. Retomemos ahora ese instante crucial de la pregunta. Cuando un reportero se dirige a Kerem con una cuestión sobre Hande, especialmente en un escenario donde ya no comparten una relación sentimental, la reacción de cualquier individuo puede ser de una diversidad asombrosa. Podría ser simplemente una manifestación de cansancio ante las reiteradas preguntas sobre el mismo tema, una estrategia para salvaguardar su privacidad, o, tal como sugiere nuestro título, una genuina sorpresa ante la formulación de la pregunta en sí. Pensemos detenidamente en las diversas posibilidades. Una de las razones, quizás la más probable y cotidiana, es simplemente la fatiga mediática. Cuando una pareja ha gozado de un nivel de exposición mediática tan elevado, y su vida privada ha sido objeto de un escrutinio público tan intenso y prolongado, es perfectamente natural que en algún momento los involucrados sientan la necesidad de establecer un límite. Preguntar sobre una expareja, por mucho que pueda existir aún un afecto o un vínculo de respeto, puede resultar incómodo.
Kerem podría haber percibido que esa pregunta, en ese momento específico y en ese lugar determinado, era invasiva o, simplemente, que ya no revestía la relevancia que antes tuvo en su vida actual. Esa aparente huida podría ser, en esencia, un mecanismo de defensa natural diseñado para evitar la conversación sobre un tema sensible o eminentemente personal. Otra interpretación, la que apunta a la sorpresa, también tiene un alto grado de plausibilidad. A veces las preguntas que nos formulan nos descolocan, nos pillan desprevenidos en un momento en que no estamos mentalmente preparados para responder. Es posible que Kerem no anticipara que la conversación fuera a derivar hacia Ande en ese preciso instante. Quizás su mente estaba plenamente enfocada en el evento al que asistía, o en algún proyecto profesional que estuviera presentando o promocionando, y de repente se ve confrontado con una pregunta directa sobre su expareja. Esa sorpresa, ese desajuste momentáneo podría manifestarse en un gesto rápido, una mirada de incredulidad que cruza su rostro, o precisamente esa aparente huida, que le otorga un segundo vital para pensar, para recomponerse, para encontrar las palabras adecuadas o simplemente para procesar la pregunta. Es importante recordar que no siempre una reacción precipitada implica necesariamente algo negativo, en muchas ocasiones, es simplemente la respuesta humana e instintiva ante ser tomado por sorpresa. Y luego existe la posibilidad, igualmente válida, de que a pesar de la separación sentimental, continúe existiendo un nivel de respeto mutuo y de cuidado hacia la otra persona. Si Kerem es sensible a la imagen pública de Ande, o si le preocupa cómo cualquier declaración suya sobre ella pueda ser interpretada por el público o por los medios, podría optar por no hablar del tema en público. Quizás considera que Ande merece mantener su esfera privada intacta, y que él, al no compartir ya una relación romántica con ella, no es la persona más adecuada ni la más indicada para ofrecer declaraciones sobre su vida actual o su estado personal. En este sentido, su evasión podría interpretarse como un gesto de cortesía, de respeto y de consideración hacia ella. Es un terreno delicado, y no siempre es sencillo navegarlo, especialmente cuando la atención pública es tan intensa y constante. Profundicemos un poco más en las reacciones que surgieron en las redes sociales. Como era de esperar, la comunidad de fans se polarizó, como suele suceder en estos casos. Por un lado, un sector importante de seguidores defendió acérrimamente a Kerem, argumentando con vehemencia que tenía todo el derecho del mundo a negarse a hablar de su vida privada y que los periodistas estaban siendo excesivamente insistentes. Por otro lado, hubo quienes interpretaron su reacción como una señal inequívoca de que algo estaba sucediendo, tejiendo todo tipo de especulaciones, desde un posible reencuentro romántico hasta la existencia de alguna tensión residual entre ambos. Es verdaderamente fascinante observar cómo la audiencia es capaz de interpretar estos pequeños gestos, estos breves momentos, ¿verdad? A veces la imaginación colectiva vuela sin control y construye narrativas completas y complejas a partir de un simple cruce de miradas o un sutil movimiento de cabeza. En este punto es crucial que recordemos algo fundamental: la vida de las celebridades no es un reality show diseñado para nuestro entretenimiento continuo y sin límites. Ellos, al igual que todos nosotros, tienen el pleno derecho a su privacidad, a mantener sus relaciones, ya sean románticas, de amistad o profesionales, al margen del escrutinio público constante. El simple hecho de que Kerem haya sido reservado o evasivo al responder sobre Ande no tiene por qué implicar la existencia de nada extraordinario o misterioso. Podría ser, sencillamente, una decisión consciente y meditada de proteger su espacio personal y, por extensión, el de ella. Quizás ambos han llegado a un entendimiento o acuerdo tácito de no pronunciarse públicamente el uno sobre el otro, con el fin de poder seguir adelante con sus vidas de una manera más serena y menos expuesta. Además, consideremos la naturaleza intrínseca del trabajo de Kerem Bürsin. Él es un actor, un artista que dedica su vida y su energía a su profesión. Es muy probable que su enfoque principal esté puesto en sus próximos proyectos, en el desarrollo de su carrera artística, y que las preguntas recurrentes sobre relaciones pasadas le desvíen de ese objetivo primordial. En este sentido, su intento de huir de la pregunta podría ser interpretado como una estrategia deliberada para redirigir la conversación hacia su trabajo, hacia aquello que sí desea compartir con su público. A veces, la evasión es simplemente una herramienta o una táctica para mantenerse enfocado en lo que consideran verdaderamente importante y relevante. Ahora, ¿qué significa todo esto para los fans? Para muchísimos de ellos, la conexión que sintieron con Kerem y Ande durante la emisión de Senkalkam fue profundamente genuina y emotiva. Verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real, les proporcionó momentos de alegría y entretenimiento.
Por lo tanto, es completamente natural que mantengan un interés genuino en su bienestar y en los acontecimientos que marcan sus vidas. Sin embargo, es de vital importancia recordar que nuestro interés debe ejercerse siempre desde el respeto. En lugar de enfrascarnos en la creación de teorías conspirativas o en ejercer presión sobre los famosos para obtener información, quizás deberíamos enfocar nuestra energía en apreciar su trabajo individual, valorar su contribución al arte y desearles sinceramente lo mejor en sus respectivos caminos personales y profesionales. La sorpresa que tantos percibieron en la reacción de Kerem podría ser, en realidad, simplemente la incomodidad de sentirse expuesto en un momento que él no eligió para ser el centro de atención sobre un tema tan personal. La presión mediática puede llegar a ser abrumadora, y es perfectamente normal que las celebridades busquen mecanismos para protegerse de ella. Su reacción, lejos de ser una confesión encubierta de algún secreto guardado, podría ser, en su forma más simple, un reflejo de su deseo intrínseco de mantener ciertos aspectos de su vida fuera del alcance del ojo público. En resumen, la aparente huida de Kerem Bürsin ante la pregunta sobre Hande Erçel es un evento que admite múltiples interpretaciones, y la verdad, como suele suceder en estos casos, solo él y Hande la conocen en su totalidad. Podría ser simplemente el cansancio de la constante exposición mediática, una genuina sorpresa ante la pregunta inesperada, un acto de cortesía y respeto hacia Hande o un deseo firme de enfocar la atención en su trayectoria profesional. Lo que sí es innegable es que este incidente ha servido para reavivar el interés en su antigua relación y ha desencadenado una cascada de especulaciones. Lo fundamental es mantener siempre presente que detrás de la fama y las cámaras, hay personas con sus propias emociones, sus propios límites y su inalienable derecho a la privacidad. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro apasionante vídeo de hoy. Espero de todo corazón que esta conversación les haya resultado enriquecedora y les haya proporcionado una perspectiva más clara sobre las posibles razones detrás de esa enigmática reacción de Kerem Bürsin. Como es mi costumbre y mi placer, me encantaría conocer sus valiosas opiniones. ¿Creen ustedes que fue una muestra de sorpresa genuina, una táctica de evasión calculada, o quizás algo completamente diferente que se nos escapa? Los invito a compartir sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Siempre leo con sumo interés cada uno de sus aportes, ya que su perspectiva enriquece enormemente tanto para mí como para toda la comunidad que conformamos este canal. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado interesante, no olviden dedicarle un generoso me gusta. Compartan este contenido con sus amigos y familiares a quienes les apasione el mundo del espectáculo y las noticias del corazón. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Al activar la campanita, se asegurarán de estar al día con todo el contenido que preparamos con tanto esmero para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en esta travesía de hoy. Nos encontraremos sin falta en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.